Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... ¿Por qué tienen miedo? Bajo la serie 4 preguntas inquietantes de Jesús. Con ustedes el maestro César Gómez. Iglesia.edu es un ministerio de universidad para líderes, creado para alimentar a la comunidad virtual más grande de este continente. En esta ocasión estamos desarrollando la serie Las 4 preguntas inquietantes de Jesús. Es mi privilegio presentar la que corresponde a esta semana. ¿Por qué tienen miedo? Qué bueno que está con nosotros. Probablemente en este momento usted está pasando por dificultades, por adversidades, por problemas. Como que la vida le ha traído una tormenta inesperada que está poniendo a prueba su fe y su confianza en el Señor Jesús. Y está lidiando con la duda, con el temor, con la ansiedad, con esa sensación de impotencia al no saber qué hacer. Y tiene miedo. Y en esta ocasión, Jesús te hace esa pregunta. ¿Por qué tienes miedo? El pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión está en Marcos capítulo 4, del versículo 31 al versículo 42. Y en esta ocasión, después de un día de enseñanza, ahí en el lago de Galilea, Jesús, al llegar la noche, le pide a sus discípulos que se suban a la barca, con la intención de cruzar al otro lado, y en medio del mar de Galilea son sorprendidos por una gran tormenta. Y esa tormenta puso a prueba su fe y su confianza en Jesús. Los objetivos que tengo para esta ocasión son los siguientes. Primero, explorar el impacto que tiene el miedo en nuestras acciones. Segundo, usando el método alegórico, se darán 3 razones que dan origen a nuestros miedos. ¿Por qué tenemos miedo? Porque las circunstancias superan nuestra capacidad. Versículo 37. El texto dice que se levantó una gran tormenta, un viento tempestuoso, y las olas golpeaban la barca donde estaban Jesús y los discípulos. Ahora, los discípulos eran pescadores experimentados. Ellos estaban acostumbrados a estar durante la noche en el mar de Galilea. Se sabía que el mar de Galilea era inestable en cuanto al clima y en cualquier momento podían surgir esas tempestades, esas tormentas. Pero esta tormenta era diferente. Después de luchar, ellos se dieron cuenta que la tormenta superaba sus habilidades y sus capacidades. Comenzaron a ser invadidos por ese sentimiento de impotencia. Ellos se dieron cuenta que esta era una tormenta que superaba sus capacidades, su experiencia. Y se sintieron amenazados, atemorizados, llenos de miedo. Y probablemente las circunstancias y los problemas y las dificultades que estás enfrentando han superado tus capacidades, han superado tus habilidades. Ya no sabes a qué recursos apelar, ya no sabes qué hacer, como que estás entre la espada y la pared, ahí, lleno de miedo, llena de miedo. La segunda razón por la que nosotros tenemos miedo es porque Dios parece indiferente ante nuestras circunstancias. Versículo número 38. Lo interesante es que los discípulos estaban tratando de mantener el balance de la barca. Estaban luchando por lo que ellos creían en ese momento era su sentido de supervivencia, de salvar su vida. Y llega un momento en que en un tono de recriminación y de desesperación, a gritos van a despertar al maestro y le dicen: Señor, es que no te das cuenta que perecemos. Y probablemente
en medio de la incertidumbre, en medio de la necesidad, de la enfermedad, en medio de los desafíos. Tal vez tus sueños, tus metas, tu porvenir ha sido en este momento de tu vida amenazado y Dios no te responde y las cosas no mejoran y las cosas no cambian y Dios parece distante, parece silencioso. Y entonces ese sentimiento de abandono y de soledad te sumerge aún más en el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? La tercera razón es porque no sabemos qué hacer en momentos de incertidumbre. El versículo 40 y 41 nos dice que después de que los discípulos despiertan al maestro a gritos, Jesús simplemente se levantó y reprendió el viento para que éste se callara. Y luego ordenó que el mar se estuviera quieto. En ese momento los discípulos se llenaron de incertidumbre porque no entendían lo que estaba pasando. Sí, ellos habían visto a Jesús echar fuera los demonios y que estos salieran con la misma palabra y la misma autoridad que reprendió esa tormenta. Pero en ese momento los discípulos aún no estaban seguros, no creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios. Lo interesante de este pasaje es que Marcos utiliza una palabra extraordinaria para describir el temor que ellos tuvieron hacia la persona de Jesús. Y sabe, la palabra es phobos, de donde viene la palabra miedo, de donde viene la palabra temor, de donde viene la palabra fobias o las fobias, los miedos a situaciones o a cosas. Sabe, la cultura grecorromana era una cultura llena de cuentos, llena de supersticiones. Y en la cultura grecorromana estaba el dios del temor, Phobos, el cual los griegos utilizaban para manipular y atemorizar a las personas con el objetivo de que las personas hicieran lo que ellos querían. En este momento los discípulos no saben si Jesús es el Hijo de Dios o no. Pero vieron que Él se levantó con esa autoridad sobrenatural e hizo callar la tormenta. En ese momento los discípulos no saben, solamente saben que este hombre tenía poder sobre la naturaleza y que tenía el poder para cambiar las circunstancias. Y probablemente en este momento tú estás ahí esperando que algo pase, lleno de miedo, llena de miedo. Déjame decirte lo siguiente: Jesús no llega antes ni llega tarde para manifestar su poder, su gloria y su salvación sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos. Sea la situación que en este momento tú estés enfrentando y con la que tú te encuentres lidiando. Así que si estás en medio del temor, así es que si estás en medio del miedo, no temas. El Señor Jesús está contigo. Él no se ha bajado de la barca. Él está en la barca y en cualquier momento va a ordenar que los vientos se callen y el mar se calme. Así que ánimo y ten fe, porque esta es una prueba en la que tú vas a salir victorioso. Mis conclusiones en esta ocasión en cuanto a esta extraordinaria historia son las siguientes. Primero, aunque el miedo es normal, no debemos permitir que nos paralice. Es que el miedo nos paraliza, el miedo nos estanca, el miedo nos aturde, nos roba la visión y la capacidad de seguir adelante. Aún con los temores, aún con las sensaciones de abandono y de temor y de miedo, yo te desafío a que continúes adelante, a que no te paralices, a que no te quedes quieto, a que no te quedes quieta. Número 2, siempre
habrán circunstancias que superen nuestra capacidad. Sin embargo, sabemos quién es el que controla todas las cosas. Como dije al inicio de nuestra enseñanza, Jesús intencionalmente hizo subir a los discípulos a la barca y les dijo: crucemos al otro lado. En la soberanía, omnisciencia, omnipotencia de Jesús, Él ya sabía lo que iba a pasar. Y la palabra nos enseña esa doctrina maravillosa de la soberanía y de la omnipotencia de Dios. Pueda que ante nuestros ojos las circunstancias parezcan complicarse. Puede ser que en este momento tú no veas salida. Puede ser que la luz no brille al otro lado del túnel. Pero yo quiero decirte en este día, Dios está en control. Jesús está en control. Mientras Jesús está en la barca de tu vida y de mi vida, la barca jamás se va a hundir. Él prometió. El texto de Isaías es maravilloso. El texto dice: aunque nosotros andemos por los ríos, no nos vamos a ahogar. Aunque caminemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque el Señor está con nosotros. Dios está con nosotros. La siguiente conclusión es que Dios nunca es indiferente a la necesidad de sus hijos. Está más pendiente de nosotros que lo que nosotros imaginamos. Cuando nosotros leemos ese pasaje precioso en Mateo, Jesús nos dice que antes de que nosotros le pidamos al Padre, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Dios no es indiferente. Dios no está jugando contigo. Esto no es un laboratorio en el que Dios está esperando a ver qué pasa. Nosotros hemos sido predestinados para la victoria. Lo lindo de esta historia es que ellos cruzaron al otro lado. Y en el otro lado los estaba esperando un endemoniado gadareno que Jesús liberó, que Jesús restauró. Así que el Señor está pendiente de tus necesidades y va a suplirlas. El texto nos dice a nosotros que el Señor proveerá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así que no temas. No permitas que el miedo te robe la esperanza y la confianza en la providencia, en la provisión de nuestro Señor. Me encantan esas palabras que dice el texto. Fui joven y ahora soy viejo, y no he visto a santo y a su descendencia que mendigue pan. Tú que me estás escuchando. Esta pandemia ha sido una gran tormenta que ha traído una serie de estragos en todo el mundo. Y la gente está temerosa, pero Dios está en control. Dios provee nuestras necesidades y Él está pendiente de nosotros. Y finalmente, la última conclusión es que en los momentos de incertidumbre no podemos quedarnos pasivos, tenemos que actuar. La historia nos dice que los discípulos llegaron al otro lado con Jesús y fueron a hacer ministerio. Y después de esta prueba, después de esta lucha, después de esta dificultad, a pesar de que no tengamos el panorama claro, tenemos que actuar por fe. Pablo dice: nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Tu fe está siendo probada como el oro. Y después de esta prueba va a ser alabada por el Señor. Va a salir a brote de qué material tú estás hecho. Así que adelante. ¿Por qué tienes miedo? Si Jesús está contigo, Jesús está en la barca, Jesús va a darte la victoria. Ha sido una bendición estar en esta ocasión contigo. Que esta palabra te bendiga. Hasta la próxima. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu.
Nuestra próxima enseñanza será: ¿Por qué dudas? Somos seres humanos, tenemos emociones, tenemos derecho a tener dudas. Completamente normal por nuestra humanidad. Pero nosotros tenemos que mirar a quien tenemos que mirar. No lo que está pasando con la gente que nos está jorobando la vida. Tenemos que mirar a Jesús. No importa que el mundo a nuestro alrededor se derrumbe. Nosotros caminamos en el terreno desconocido, puesto los ojos en aquel que tenemos que ponerlos. No nos quedemos dudando. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.